En este video vamos a tratar el tema cálculo del perímetro de figuras geométricas por el método analítico. El propósito del presente video es aplicar la distancia entre dos puntos para determinar el perímetro en forma analítica de cualquier polígono si se conocen las coordenadas de sus vértices. En el siguiente plano cartesiano se tiene un triángulo, determina su perímetro. Aquí nos damos cuenta que es un triángulo cuyos puntos son A, B y C y sus coordenadas están definidas en cada extremo. Dice entonces, si queremos determinar su perímetro, el perímetro es la suma de todos los lados, tenemos que calcular la distancia que hay de A a B, de B a C y de C a D. Entonces la distancia de A a B, como es una diagonal, aplicamos la fórmula 3. En este caso es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, todo sacado raíz cuadrada. Entonces vamos a poner que los x2 y y2 son los puntos B y la x1 y y1 es el punto A. Sustituimos en la fórmula. Entonces x2 sería 20 menos x1 que es 12 elevado al cuadrado. Más y2 sería 3 menos y1 que serían 14. Entonces queda menos 14 elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones que están dentro del paréntesis y tenemos 20 menos 12 es 8 elevado al cuadrado. 3 menos 14 se restan, entonces van a quedar menos 11 elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones y tenemos 8 al cuadrado es 64 y 11 menos 11 elevado al cuadrado también da positivo, 121. Realizamos la suma y nos queda que la distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de 185. Si extraemos la raíz cuadrada, lo aproximamos con dos decimales, decimos que la distancia de AB aproximadamente es 13.60. Ahora calculamos la distancia de B a C. De B a C, el punto C vamos a considerar como x2 y y2 y B como x1 y y1. Y entonces aplicamos la fórmula 3 y tendríamos 6 menos 20 elevado al cuadrado más, ahora la y2 sería 5 menos 3 elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones que están dentro de los paréntesis y tenemos que la distancia de B a C es igual a la raíz cuadrada de 6 menos 20 quedan menos 14 elevado al cuadrado. Más 5 menos 3 quedan 2 elevado al cuadrado. La distancia de B a C elevamos al cuadrado el menos 14, se hace positivo, en 14 por 14 son 196 y 2 al cuadrado pues son 4. Entonces la distancia de B a C es igual a la raíz cuadrada de 200. Si extraemos su raíz cuadrada de 200, aproximadamente la distancia es 14.14 metros. Y ya nos falta calcular la distancia de A a C. Igual aplicamos la fórmula 3, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces aplicamos y tenemos que los del punto B van a ser las x2 y la A x1 y y1. Entonces va a ser 6 menos 12 al cuadrado más 5 menos 14 elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones que están dentro del paréntesis. 6 menos 12 va a ser menos 6 y lo elevamos al cuadrado. 5 menos 14 van a ser menos 9 y lo elevamos al cuadrado. Las dos quedaron negativas, pero no importa, al elevarse al cuadrado se hacen positivos. Entonces elevamos al cuadrado, tenemos que la distancia de AC es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado 36 y 9 al cuadrado 81. Hacemos la suma, la distancia de AC es la raíz cuadrada de 117, que aproximadamente con dos decimales es igual a 10.82. El perímetro, que le vamos a llamar P, con la letra P vamos a simbolizar el perímetro, del triángulo es igual a la suma de los tres lados. Por lo tanto, el perímetro es la distancia de AB más la distancia de B a C más la distancia de A a C. Sustituimos sus valores, entonces el perímetro va a ser igual a 13.60, que es la distancia de AB, más 14.14, que es la distancia de B a C, más la distancia de AC, que es 10.82. Sumamos y obtenemos que el perímetro aproximadamente es 38.56 metros. Y aquí damos su definición, dice, el perímetro de cualquier polígono se obtiene sumando las longitudes de sus lados y estas se calculan con las fórmulas de distancia entre dos puntos. Entonces aquí ya tuvimos la aplicación de lo que es la distancia entre dos puntos a calcular el perímetro de un polígono, en este caso el más sencillo que es el triángulo.
Una persona compró un terreno cuyo plano se presenta enseguida. Desea bardar todo excepto el lado BC, que está en color azul. ¿Cuántos metros deberá bardar? Aquí tenemos el plano y aquí está precisamente la parte que está en azul, no se va a bardar. Entonces tenemos que calcular todas las distancias de A a B, de C a D, de D a E y de A a E. Entonces la distancia de A a B, como es una línea horizontal, pues aplicamos la fórmula 1 y nada más es x2 menos x1. Y sería 19 menos menos 20. 19 menos menos 20, menos por menos da más. Entonces 19 más 20 son 39. Esa es la distancia de A a B. La distancia de C a D, vamos a aplicar la fórmula número 3, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Tomando como punto 2 el D y como punto 1 el C, tenemos que la distancia de AC son menos 17, que es la x2, que está en el punto D, menos 16, que es la abscisa del punto C, elevado al cuadrado, más la y2 sería menos 10, que es la del D, menos por menos me va a dar más 9, porque aquí era menos 9, entonces de una vez lo ponemos más 9 elevado al cuadrado, todo raíz cuadrada. Entonces la distancia de C a D va a ser la raíz cuadrada de, hacemos las operaciones entre paréntesis, menos 17 menos 16, menos 33 elevado al cuadrado. Menos 10 más 1, pues nos va a dar, menos 10 más 9, perdón, nos va a dar menos 1 elevado al cuadrado. Entonces la distancia de AC, simplemente elevamos al cuadrado el 33, que nos da 1089, más el cuadrado de 1 es 1, entonces sumado da 1090. Y la distancia de CD aproximadamente es 33.02. Ahora la distancia de DAE, como es diagonal, también aplicamos la fórmula 3. Ahí está la fórmula 3. Considerando los puntos, las coordenadas de E como los puntos 2 y como punto 1 las del D, tenemos que la distancia de DAE es la raíz cuadrada de menos 20, menos por menos va a dar más 17 al cuadrado, más menos 2, más 10, porque menos por menos también va a dar más 10 al cuadrado. Hacemos las operaciones entre paréntesis y decimos que la distancia de EA es la raíz cuadrada de menos 20 más 7 es menos 3 al cuadrado. Menos 2 más 10 son más 8 al cuadrado. Entonces la distancia de EA va a ser igual. Si elevo al cuadrado el 3 son 9 y al cuadrado del 8 son 64. 64 más 9, 73. Es la raíz cuadrada de 73, que aproximadamente es 8.54. Ya solo nos falta calcular la distancia de E a, vamos a aplicar la fórmula 2 porque es un segmento de recta vertical, solo varían las abscisas. Entonces tendríamos Y2 va a ser 9 y Y2 va a ser 9 y Y1 va a ser 2. Entonces sería 9 menos 2, entonces va a ser 9 más 2 y la distancia es igual a 11. Los metros de barda B corresponden a la suma de las distancias de los 4 lados calculados. Por eso la barda, o sea B, va a ser igual a la distancia de AB más la distancia de CD más la distancia de E más la distancia de A a E. Sustituimos sus valores y van a ser 39 más 3302 más 854 más 11. Y esto nos da un total de metros de barda de 91.56 metros. Reforzamiento de aprendizaje. Con la finalidad de que reafirme sus competencias sobre el cálculo del perímetro, resuelve el siguiente ejercicio. 1. Un terreno urbano expresado en metros presenta las siguientes coordenadas cartesianas: A menos 10,20, B 30,25, C 31,-5 y D menos 9,-10. El lado AD da hacia la calle. Con la información anterior responda correctamente los siguientes incisos. Inciso A, traza correctamente en el plano cartesiano el plano del terreno. Inciso B, determina el perímetro del terreno. Inciso C, el lado AD construirá la banqueta. ¿Cuántos metros son? Pues muy bien, con esto espero que te haya quedado muy claro lo que es el cálculo del perímetro de polígonos. Hasta el próximo video.